Bueno, bienvenida Nuria. Nuevamente te digo lo que te dije hace unos minutos. Gracias por estar aquí, por tu espacio. Ya de antemano los invito a todos a que puedan ir a ver el canal de Nuria, porque bueno, es un caso de los tantos que hay, ¿no? De evaluación tardía en la adultez, cosa que está muy ahora en auge. Por eso quería charlar de este tema. Personas que me siguen a mí en mi comunidad, yo trabajo con personas también, ya les he comentado que yo estaba en este nuevo mundo, entre comillas, porque no es nuevo mundo, porque es nuestro mundo de siempre, pero bueno, pues sí que me gustaría hablar con una persona que sí ya convive con la evaluación, ya la recibió de adulta y además convive con eso, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que hace una semana o un mes que lo recibiste. Es como, bueno, ya está en tu vida, ¿no? Entonces Sí. quería como charlar. ¿Cómo fue para ti, Nuria? ¿Y cómo fue? Porque sé que tú eres mamá también. Entonces quería Mm. saber si fue a través de tus hijas o por otro motivo que tú consultaste la primera vez. Bueno, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme este espacio y gracias por la invitación, por supuesto, y un saludo a toda tu comunidad. Sí, para mí la llegada del autismo fue a través de una de mis hijas. Empezamos a tener sospechas de que esas cosas que ocurrían y que no entraban dentro de nada eran realmente autismo. Yo cuando aterricé en el autismo tenía una visión súper sesgada de lo que es el autismo, igual que tantísimas otras personas. Pensaba que el autismo era una única forma de comportarse, generalmente en varones, con movimientos muy estereotipados y demás. Entonces, cuando la primera persona me dijo, bueno, quizá puede ser autismo, me sorprendió tantísimo que mi primera reacción fue decir no, aunque no me cerré a investigar. Y estuve investigando, como buena autista, se convirtió en mi tema, en mi monotema, en mi interés especial, todavía sigue siendo, de hecho. Y estuve mucho, investigando mucho, vamos, sobre cómo se manifestaba el autismo en niñas. Y en esa descubrí que, wow, es que a lo mejor yo también era autista. Porque, bueno, claro, es genético, describían, en aquel momento había poca literatura sobre el autismo en niñas, en mujeres, ahora hay un poquito más, no mucho, pero hay un poquito más, eh, y me vi muy, muy, muy reflejada. Entonces, estaba teniendo dificultades para que reconocieran el autismo de mi hija, así que decidí evaluarme yo. Me evalué, efectivamente me confirmaron las sospechas y una vez que ya ocurrió eso fue más fácil hacer ver a los profesionales que mi hija, que como se dice, es aparentemente normal, es normal obviamente, ¿no? Pero pues que también lo era, ¿no? Y luego, bueno, pues ya vino el diagnóstico de mi otra hija y bueno, y empezó todo esto. Ah, ok. Aterrizó el autismo en mi vida. Vale. O sea, ambas, tus dos hijas tienen evaluación perfil autista. Sí, Vale. sí, sí, las dos son autistas y las dos ya lo tienen reconocido e incluso con discapacidad reconocida también. Vale, vale. Esto que dices de que todo, bueno, de que todos partimos de la base de imaginarnos un varón, un niño, además en grado alto, por lo general, ¿no? TA3, ¿no? Como muy, muy, muy así, ¿no? Mm. Esto es como algo súper importante porque ¿tú qué consideras? Porque, ¿qué es lo que hace tan difícil para ti la evaluación en mujeres? Bueno, en primer lugar, que existe un sesgo muy marcado de lo que es el autismo. Hay una creencia de que el autismo es un varón eh, o bien con una capacidad intelectual extremadamente alta o bien con una discapacidad intelectual. Con muchas estereotipias, muy metido en su mundo, muy poco sociable y pocas veces se habla de una mujer. Mm, Eh, ¿Cuál es el sesgo? El sesgo es doble, o sea, hay un sesgo de género, sí, de creencia de que únicamente es el varón, y luego hay un sesgo de, de
considerar el espectro como solo una parte, una pequeña parte de todo lo que supone el espectro. Al final, el autismo es un fenotipo del sistema nervioso. Esto ya está recogido desde hace años por Baron Cohen, que es un investigador muy famoso dentro del mundo del autismo. Es un fenotipo. ¿Qué significa que sea un fenotipo? Bueno, pues que hay distintos tipos de cerebro. Están los cerebros normotípicos, que hasta hace poco se pensaba que todos éramos así, los que no éramos así, entonces es que tenían algún problema, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otro tipo de fenotipos, como por ejemplo es el del autismo. Entonces, esto que es tan nuevo, que todavía hoy lo dices en redes sociales y se te echan muchos a la cara, ¿no? Diciendo que no, pues, que no puedo, ¿cómo voy a ser autista yo, ¿no? Si miro a los ojos y si hago no sé qué. Esto también es un sesgo. O sea, se ha llamado autismo o se considera autista solo a una parte, por cierto, muy pequeña de todo el espectro. Porque la gran mayoría de personas autistas ni tenemos una inteligencia exacerbada ni tenemos una discapacidad intelectual. Somos gente, bueno, mal dicho, normal, todos somos normales, ¿no? Pero ese es el gran problema, creo, ¿no? Y ahí, por supuesto, entran también las mujeres, ¿no? Lo que comentaba antes, ese sesgo de género. Claro, claro. ¿No crees, por ejemplo, que el hecho de que, a pesar de que se conoce como espectro, digo, eso creo que lo conoce varias gente, eh, y que se supone que es amplio, el hecho de que se lleve a ese lugar de más como limitado, ¿no? En donde el autismo es cada vez más limitado, o limitante, mejor dicho, para las personas y Sí. todo, no es por esto de que, o sea, ¿qué opinas de que esté en el diagnóstico, la palabra diagnóstico, y además esté dentro del DM5, ¿no? No sé bien qué quieres decir, Ah, perdona. vale, No, claro. no he entendido bien tu pregunta. Esto de, ¿tú crees que es estigma social o es producto de el razonamiento que quizás hace mucha gente de pensar, bueno, si esto está, ¿no?, en el DM5, ¿no?, como en algún momento estuvieron otras cosas de la humanidad, vale, no sé si me explico, como vale, esto Sí, es, sí, porque diagnóstico te lleva, quieras o no, a la palabra enfermedad. O... vale, sé por dónde quieres ir. Vale. Eh, a ver, hay un problema que hay que solucionar y que en otros casos ya se ha solucionado. En el DSM-5 el autismo se considera un trastorno. Hay ya varias corrientes que están hablando, vuelvo otra vez a Baron Cohen, hago referencia también a la Academia Real de Medicina de España, Ajá, que reconocen que no es un trastorno, que ajá, es un fenotipo, es decir, pues igual hay personas que tenemos los ojos verdes y otras claro. que tenéis los ojos oscuros, pues hay personas que tienen un cerebro que funciona de una manera y hay otras personas que tenemos un cerebro que funciona de otra manera. Pero esto todavía no está recogido, por ejemplo, en el DSM-5. Esto, para quien no lo sepa, el DSM-5 es como un manual de diagnóstico que tiene origen en Estados Unidos. No está recogido porque, en mi opinión, van un poco a la cola. El DSM-3, estoy hablando de hace ya varios años, recogía como trastorno la homosexualidad. Claro, claro. Hoy en día, hablar de que la homosexualidad es un trastorno, además de ser ofensivo, es un chiste. O sea, nadie se le ocurriría en su sano juicio decir algo así. Yo tengo la confianza de que esto va a ocurrir con el autismo, ¿no? Si nos ponemos a hablar, y por hacer una analogía con el DSM-3 y con la homosexualidad, dentro de las personas homosexuales hay personas que son más inteligentes, hay personas que son menos inteligentes, hay personas que verdaderamente tienen un trastorno ocasionado por el sufrimiento que han recibido por parte de la sociedad debido a su homosexualidad, pero no implica que la homosexualidad en sí misma sea un trastorno. Análogamente, esto es lo que ocurre en el autismo.
Es no, decir, el autismo en sí mismo no es ningún trastorno. claro. Es cierto que puede venir acompañado de trastornos y Mm, es cierto que puede llegar a generar enfermedades mentales como pueda ser un trastorno de ansiedad, un claro. trastorno de depresión. ¿Por qué? Pues porque la sociedad no está acostumbrada y no está instruida, como tampoco lo estuvo hace muchos años con la homosexualidad, que nosotros funcionamos de otra manera, nuestra atención y nuestra percepción sensorial funciona de otra manera completamente diferente. Mm. Sí, eso que dices es lo que le llaman, creo que, comorbilidades, ¿no? Que conviven con, Sí, bueno, dentro sí, de la medicina. aquí me surge una duda, no sé si la comorbilidad es solo entre trastornos, esto no sabría decir, no sé si la comorbilidad es únicamente entre trastornos o puede existir un no trastorno comórbido con un trastorno, no lo sé, pero sí, es verdad que se habla mucho de comorbilidad en estos casos, ¿no? Sí, sí, que incluso, o inclusive, mejor dicho, también, que ahora tú mencionabas, por ejemplo, algo más psicológico, ¿no? Que se pueda afectar, pero también están las enfermedades físicas que transitan las personas También. autistas a lo largo de su vida bueno, que en caso de, yo sinceramente, Nuria, nunca conocí una niña, jamás, nunca conocí una niña autista, o sea, eso me llama mucho la atención porque de haber, ¿no? De haber tantas mujeres, que de hecho creo que hay más mujeres que hombres que están siendo evaluadas tardíamente, ¿qué pasa con esas niñas? O sea, tú que tienes hijas justamente, ¿tú qué crees que hace que pases toda tu infancia y adolescencia, ¿no? Digamos, invisibilizando esto que es evidente en realidad. Wow, es una pregunta, se me pone la piel de gallina porque es una pregunta, es muy buena pregunta. Eh, yo creo que aquí tenemos un problema de lo que se espera del hombre y de lo que se espera de la mujer en nuestra sociedad. Esto es algo que se ha hablado bastante. De un hombre a lo mejor se espera que sea más echado para adelante, con más iniciativa, y una mujer que sea más retraída, más callada, ¿no? A lo mejor no tan social, no tan... Entonces, ¿qué ocurre? Que llama mucho, bajo ese paradigma, llama mucho la atención un hombre autista y una mujer autista es lo que tiene que ocurrir, Claro, ¿no? De alguna manera, ¿no? De alguna manera. sí, Yo sí. tengo reparos, ¿no? Un poco con esta teoría, hay algunas cosas que no veo. Yo lo que me ocurrió a mí y lo que yo veo que le ocurre también a mis hijas, que como dices, las dos son mujeres, eh, es, es mucha conciencia de la diferencia, mucha conciencia interna de la diferencia. Esa conciencia interna, es decir, hablo de mí, no voy a hablar de ellas porque yo eso lo veo, pero es, puedo hablar mejor desde lo que yo sufrí, ¿no? Eh, yo era consciente de que había cosas que yo no hacía de la misma manera que las otras personas. Mm, Había cosas que yo podía hacer o podía percibir y las demás personas no las podían percibir o les mm, costaba más. Y mm, había otras que a mí me costaban más y las otras personas lo hacían de una manera relativamente sencilla. mm, Cuando yo manifestaba esto de forma abierta, lo que recibía era o una reprimenda o una crítica o eso no se hace mm, así o es que eres rara o es que... sí, Entonces, todo eso, claro, todo eso mm, lo que hace es que, que echa para atrás, ¿no? Que echa mm. para atrás que tú te muestres, porque al final el ser humano, sea autista o alista, el ser humano quiere pertenecer. Claro, claro, exacto, sí. En- entonces, en cuanto tú ves y tú eres consciente de que tu forma de ser te hace no pertenecer, Mm, lo que haces es empezar a enmascarar. mm. Ese punto es buenísimo. Sí, sí, tal Mm, cual, es muy fuerte, tal cual. O sea, para mí, esto del enmascaramiento en las mujeres es un temazo, la verdad, es un temazo porque a mí me asombra, de verdad me sorprende el nivel de adaptabilidad que puede tener una mujer, que siento que es mucho más alto que el que puede tener un hombre. Eh,
en algún sentido, Puede ser, sí. incluso, digamos, es como tú dices, está un poco en la cultura, pero también está un poco en nuestra biología, eh, Sí, eso sí. un poquito, y tú decías, espérate que dijiste algo que era importante, esto de cómo lo vivías tú, de la conciencia de la diferencia. Pero tú, por ejemplo, ¿dónde lo notabas más? O sea, en la historia de tu vida, ¿dónde lo notabas más? Por ejemplo, en el deseo, como decías tú, de pertenecer o de generar vínculos, o por ejemplo, en la complacencia, que también es algo, ¿no? Como de voy a hacer lo que sé que a ti te va a caer bien, ¿no? Y las dos van unidas, una va de la mano de la otra, lamentablemente, y llegas a tomar decisiones y hacer cosas que, pues que yo creo que no harías en Mm, otras condiciones, ¿no? mm, Y a rebasar límites que no rebasarías en mm, ninguna condición. ¿Cómo lo veía yo? Bueno, pues, por ejemplo, una cosa que me sigue ocurriendo son los temas de conversación. Eh, Me considero una persona muy intelectual, muy mental. Necesito mucho una estimulación mental. Y había veces que los juegos con los niños eran muy absurdos, era un juego muy tonto, muy... Y era como, claro. Qué bueno. ¡qué aburrimiento! O Sí, sea, no, dejar de hacer eso, ¿no? Dejar de hacer eso que no me gusta, ¿no? Que no me estimula, ¿no? Que no me llama la sí, atención. Entonces yo sentía que a lo mejor si estábamos en el patio del colegio, por ejemplo, y estábamos el grupo de niños y empezaron a hacer el tonto, yo no lo hacía o procuraba, si me veía forzada a hacerlo, porque entonces salía, digamos, del grupo, eh, no me metía mucho en el papel porque tampoco me era natural hacerlo, ¿no? mm, Pero había otras veces que a lo mejor venía un profesor y se ponía a hablar con nosotros. Y para mí era pura estimulación, mm, porque podía hablar desde otro punto de vista, podía compartir, ¿no? Desde otro punto de vista. Y el resto de niños era, no, venga, vámonos, qué aburrimiento, joder, que está aquí el profe, pues vámonos y vamos a hacer no sé qué, y vamos a jugar, y vamos, venga, que no nos vea, porque si nos ve... Y para mí era como, no, claro, no, sí, yo quiero seguir aquí, ¿no? Eso lo he notado y todavía me pasa, ¿no? En muchos eventos sociales, pues me siento muy fuera de lugar, ¿no? Muchas veces claro, porque, yo qué sé, a la gente le gusta divertirse de una manera que para mí no es diversión, no es mi forma de divertirme. claro, Es respetable, por supuesto, pero no es mi forma de divertirme, ¿no? mm, Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en ese proceso de no encontrar ningún apoyo ni ningún reconocimiento en ningún ámbito de mi vida cuando yo era niña, ¿no? mm, Porque claro, nadie supo que yo era, nadie sospechó claro, de ninguna manera que yo era autista, mm, pues al final acabas haciendo cosas que no quieres hacer o mm, que, sí, yo qué sé, o que te ves muy obligada a hacer y eso deja una huella muy fuerte mm, en la personalidad, en el alma, ¿no? O sea, al mm, final hace mucho daño eso, mm. hace mucho daño. Mm. Yo creo que ahí, tocando el tema de las mujeres también, yo creo que las mujeres en particular, viste que se habla mucho también del trauma, el trauma en la neurodivergencia, que es producto de esto que estamos hablando. O sea, Sí, bueno, totalmente. básicamente estar todo el tiempo forzándote, 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 y además sin darte cuenta. Por ende, tú además generas una idea de ti mismo que todo el tiempo es disfuncional, porque es, vale, estoy intentando hacer esto, me siento mal, entonces algo debo tener, vale, y sigues en ese ciclo que es, bueno, interminable, que la evaluación creo que es lo único que te puede sacar de ahí. La verdad, Sí, sí, esto que tú decías de que es muy doloroso, creo que en las mujeres se da más, por ejemplo, las grandes episodios de por ejemplo, bueno, no sé, en el ámbito, por ejemplo, también de amistades, relaciones de pareja, o sea, todo lo que es relaciones, ¿no? Creo que es el gran catalizador de trauma en el caso de mujeres neurodivergentes. sí. Las grandes búsquedas, no sé cómo tú lo viviste eso de lo vincular, ¿no? Hacer amigos y luego darte cuenta que no, y luego que sí, ¿no?
Pues es que es un poco lo mismo, o sea, ahora viéndolo con perspectiva, sabiendo lo que sé, y aquí quiero hacer un paréntesis y un apunte sobre lo que has dicho, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo se puede llegar a sanar ese dolor? Creo, sinceramente, que la única manera es a través del reconocimiento del autismo. Mm, Muchas veces se habla, no, pero ¿y para qué lo quieres saber si claro, ya tienes la vida hecha, ¿no? Ya con los años que tienes, ya con 40 y tantos años, ¿y para qué quieres saberlo y tal? Porque es la única manera en la que yo puedo sanar esto. Es mm, la única forma, sinceramente creo. Entonces, bueno, volviendo al tema, relaciones. Uf, ¿cuántas relaciones he tenido? No tiene por qué ser de pareja, cualquier tipo de sí, relación. ¿Cuántas cosas he hecho porque, porque pensaba que era yo la que estaba rota, ¿no? claro, La que era disfuncional, ¿no? La que tenía el problema, ¿no? Y entonces intentaba adaptarme y al final, ¿qué pasa? Pues que me llevaba a tener una depresión o me llevaba a romper relaciones con otras personas y hacer daño incluso a otras sí, personas, ¿no? Muchas veces, la mayoría, por supuesto, de manera involuntaria, pero al final era llevar tanto tiempo un disfraz que de alguna manera se cae. O mm, sea, de alguna manera se te deja entrever que es claro, un disfraz, ¿no? Y entonces eso al final confunde también a las otras personas. ¿Cuántas veces has recibido un comentario de yo pensaba que eras de esta manera y has cambiado? No, no he cambiado. sí, Realmente no he cambiado. Realmente es que te he mostrado una parte porque tenía la necesidad de ser aceptada y perdóname, y aquí lo digo abiertamente, lo he dicho muchas veces ya, esto en mi podcast, ¿no? Pido perdón, ¿no? A todas las personas que he hecho daño, pero es que tenía una necesidad de pertenecer y al principio mi creencia era, es que este grupo de amigos no es bueno, mm, no es el grupo, no es mi grupo adecuado para mí, tengo que buscar otro grupo. Y llegó un momento ya llegando a la edad adulta que fue como, pero entonces el problema no es el grupo de amigos, el problema soy yo. claro, Y parece es, ser, y, uf, claro, y ese punto sin reconocimiento, eso es muy duro. sí, Eso es lo que te lleva a las ideas suicidas. sí, sí, que importante ese punto que tocas porque escuché, no sé si la conoces a, creo que ella también, ella no tiene redes sociales, pero ha hecho algunas conferencias y también hace sesiones como tú, me parece que muy similar. Ella se llama Nuria Valero, es Mm, española también, es, bueno, no la conozco. a todo el que esté escuchando recomiendo que la busques, ella es autista, doble excepcionalidad y altas Mm, capacidades. ujú. Y, Mira, coincidimos ahí en el nombre y en el... sí, Sí. sí, es verdad, es verdad. Y bueno, respecto a eso, ella contaba mucho, pues es que algo, algo que no se habla mucho en los canales de neurodivergencia, que es el alto índice de suicidio que hay en la comunidad, en la población, mejor dicho, la población que es neurodivergente. Esto es algo para mí súper importante porque además yo estoy viviendo en un país que también tiene una, para ser tan pequeño, Uruguay tiene también un gran índice de Wow. suicidio, entonces pues como que también, digamos, toca en ese lugar de decir, bueno, ¿qué pasa con la salud en general, ¿no? Porque esto es un tema de salud, o sea, el bienestar de una persona en general, que pueda vivir bien, que pueda vivir bien. Ahí me entra otro punto que me parece súper importante y es, tú decías antes, por ejemplo, bueno, es un fenotipo. Yo no lo sabía eso de que era un fenotipo del sistema nervioso, buen dato. Mm, Porque además ahora se está estudiando mucho el sistema nervioso a través de la somática y han habido, como también ha salido a la superficie esa información del trauma, etcétera. Pero tú cómo, o sea, ¿cómo explicarías, por ejemplo, que vale, si tú tienes ojos verdes, yo tengo ojos marrones, en principio no nos va a representar que hagamos algo de forma diferente, ni tampoco que experimentemos algo de forma diferente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú procesas la información de cierta forma que, por ejemplo, pues no puedes ir a ciertos lugares porque esa información la vas a procesar de tal forma que te va a afectar, ¿no? ujú.
A ver, aquí hay para mí hay un problema de base y es que se ha considerado, la medicina generalmente considera algo, o sea, un parámetro y ese lo considera como lo normal y de ahí todo lo que se desvíe, entonces ahí hay problemas, ¿no? El problema que yo veo aquí es qué consideramos normal. O sea, ¿dónde ponemos la normalidad? ¿Acaso existe la normalidad y la anormalidad? ¿O es que simplemente somos todos ¿Cómo de son? nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Claro. Somos como somos y ya está, ¿no? O sea, claro, entonces, ¿cuál es el problema? Pues se ha considerado que determinado, determinada disposición neuronal, especialmente en el cerebro, aunque yo sospecho también que está repartida por el resto del sistema nervioso, eh, era lo normal. Por ejemplo, la apoptosis. La apoptosis es un proceso natural en el que cuando un niño nace, incluso en los últimos meses de gestación, tiene mucha cantidad de neuronas, ¿de acuerdo? Y se mueren, desaparecen, ¿no? Mucha cantidad de esas neuronas. ¿Por qué? Porque no se necesita tanta conexión, porque tener tanta conexión llega a ser ineficaz. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. Una persona fabricando un coche es muy ineficiente porque tardaría mucho tiempo en fabricar un coche. 3 personas fabricando un coche es mucho más eficiente que una persona fabricando un coche. 100 personas fabricando un mismo coche es muy ineficiente porque unas se estorban a las Ahí otras. va. Esto es lo que ocurre con las neuronas. Entonces, se ha considerado que determinada poda neuronal es lo normal y todo lo que salga de ahí es anormal. ¿Qué ocurre? Pues que en las últimas investigaciones, y vuelvo a citar a Baron Cohen, porque es que tiene muchísimos trabajos sobre autismo, dice que efectivamente que las personas autistas tenemos una poda neuronal menor que las personas neurotípicas, pero que esa cantidad extra que tenemos nosotros de neuronas no llegan necesariamente a convertirse en un trastorno, no pueden considerarse trastorno. Vale, ¿qué ocurre? Que esa cantidad extra de neuronas, al final el espacio que hay, es cierto que dicen que el cerebro de los autistas es un poquito más grande que el cerebro de las personas normotípicas. No pasa en todos los casos. En mi caso no pasa. Mi cerebro, mi cráneo está en la media, ¿no? Pero el espacio es el que hay. O sea, Sí, es claro. lo que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay determinadas zonas de mi cerebro en las que hay muchas conexiones neuronales que me ayudan. Cuantas más conexiones neuronales, más consciente eres de dónde estén esas conexiones neuronales. Entonces, yo tengo muchas conexiones neuronales, yo y el resto de personas autistas, Sí, que están en esas zonas del cerebro que nos ayudan, por ejemplo, a procesar mejor el detalle, a sistematizar claro. todas las características que tenemos los autistas, pero hay menos conexiones neuronales en la parte de interpretación no verbal a nivel social. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Sí. Entonces, esto es así. Mm, ¿Es un trastorno? Bueno, no sé. Es cierto que hace muchísimos, muchísimos millones de años se consideraba trastorno, y digo entrecomilladamente, la sí, persona que tenía los ojos azules muy claros, porque jamás sí, habían visto a alguien con los ojos claro. azules súper claros. Y ahora, hoy en día, nos parece Sí, habitual, porque además están muy repartidos, ¿no? En, sí. la, en la población humana, ¿no? Pues es que aquí estamos hablando de lo mismo. O Mm, sea, que lo que se haya considerado habitual hasta la fecha haya sido que un cerebro debe tener menos conexiones neuronales y que estén más centradas en una parte social, no implica que cuando eso no ocurra y esas conexiones neuronales que mm, están en déficit en una parte del cerebro están superávit en otra parte del mm. cerebro y que por eso dan otras características, eso no implica que sea un trastorno, eso implica que es que somos diferentes. Claro, es interesante porque, bueno, yo trabajo con simbología, ¿no? Que Uh -huh.
que es algo que me ha ayudado mucho a comprender el mundo, justamente porque si no... Entonces, pues resulta que es interesante ver que según cómo percibimos el mundo, o sea, cómo entendemos nosotros que la gente, el mundo percibe el mundo y a partir de ahí construimos una sociedad, un sistema, ¿no? O sea, tal como es un sistema, el cerebro también. Y ese sistema externo representa cómo sugerimos que funciona el sistema interno, ¿no? El Sí, es problema una es esto proyección. que está pasando ahora. En plan, vale. O sea que este sistema está hecho para ese cerebro, para el que se activa más aquí y menos aquí. Pero ¿qué pasa con los cerebros que no funcionan exactamente así? Y ahí es donde entra, en realidad, para mí el concepto de trastorno, porque sí es un trastorno la experiencia de vivir en un mundo externo que no corresponde con me explico, con tu cerebro, porque es como en plan, es que algo en ti te va a decir todo el tiempo, tú no tienes ningún problema, porque te lo va a decir todo el tiempo, tú no tienes ningún problema en sí, pero es un problema para ti estar encarnado aquí en este planeta y tener que responder a este sistema que no fue creado inicialmente basado en tu cerebro, ¿no? O sea, Claro, claro, entiendo. Claro, ahí es donde surge la discapacidad. sí, Es decir, el trastorno es lo que está mal hecho. Eso es lo que significa trastorno. Está mal hecho. Ha habido un error de fábrica, digamos. exacto, Eso es el trastorno. La discapacidad es la necesidad de ayuda para adaptarse a un ambiente que no está hecho para ti. exacto, Eso es distinto. Entonces, nosotros somos discapacitados porque esta sociedad, no la Tierra ni el universo, o sea, no, yo creo firmemente que si la sociedad fuese de otra manera, nosotros no seríamos personas discapacitadas, total, pero eh, la sociedad ha sido creada con desde una proyección, un poco siguiendo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Desde una proyección neurotípica. Entonces, claro, a claro, nosotros pues, nos saca completamente de lugar, ¿no? sí, Aquí hay una frase que se utiliza muchísimo en el ámbito de la divergencia en general, ¿no? Sobre todo a nivel de educación, y es, tú no le puedes pedir a un delfín que trepe un árbol. exacto, El delfín tiene una discapacidad para trepar un árbol y por lo tanto necesita ayuda. sí, ¿Sí? Ahora, tú a un mono le puedes pedir que trepe un árbol y probablemente sea el mejor mm, haciéndolo, el mm, mejor de la clase, ¿vale? Si sí, ahora en esta clase la llevamos de excursión al mar y le mm, decimos al mono que se ponga a cambiar de mares, mm, ¿qué va a hacer el mono? Pues posiblemente se ahogue. sí, ¿Qué le va a pasar al mono? Que el mono va a tener una discapacidad y va a necesitar ayuda para poder transicionar de un mar a otro. ¿Qué sí, hace el delfín? El delfín lo hace sin ningún problema. claro, tal cual. Claro, Entonces, ese es, ejemplo es buenísimo. es lo que nos pasa a nosotros. Si esta sociedad estuviera adaptada a cómo nosotros percibimos las cosas, posiblemente pues, no llegaríamos a esos hechos traumáticos, a esos problemas de salud mental, a esas ideas suicidas, a ese suicidio como tal. Sí, sí, total. Mira, has dado mira, clave en punto, me parece que es esto que tú decías antes mencionaste, para poder sanar necesito, o sea, sí necesito que tener esta evaluación, ¿no? Y creo que también, per se, creo que no necesitaríamos sanar, porque esto lo hablábamos con una amiga también, de que no necesitaríamos sanar si no fuera, digo, a través de una evaluación, ¿no? Si no fuera por esta dificultad de la gente en general para Claro que poder, no. ¿sabes? O sea, en plan, ¿y qué pasaría si Totalmente yo de voy a un acuerdo. sitio y digo, mira, que me voy, que me siento mal, listo, chao, me voy. ¿Listo? Y, Pues y no vale, pasa nada. claro. Entonces, es como, ¿sabes? Como todo lo que no está en estos márgenes, no solo que es excluido, que esto es un punto, sino que es censurado y es castigado, porque este sistema no solo es un sistema, también es muy rígido y también es, ¿sabes? Como muy, esto, como muy vertical, en plan.
listo, esto es lo que tiene que ser, y listo, y ya está, y no hablemos de otra cosa, ¿no? Yo recuerdo la escuela, wow, la escuela la recuerdo como esto, ¿sabes? Hasta la recuerdo como fría por esa rigidez, pero que es curioso porque supuestamente el autista es el rígido, y sin embargo yo percibo, yo Sí, percibo más rígido el sí, sistema que el autista, o sea, es como, sí, hay muchas contradicciones de ese tipo, como lo de la empatía, la rigidez y demás. Hay muchas contradicciones que se dicen siempre del autista y luego sí, cuando hablas con otros autistas dices, ostrín, pues a lo mejor no es que seamos nosotros, a lo mejor es que sí, estamos viendo las cosas de diferente forma. sí, De, sí, de todas formas, yo creo eh, que no sé cómo será una persona autista en una sociedad, por ejemplo, asiática. No sé cómo, no sé qué mm, es lo que ocurrirá. Pero nosotros occidentales y especialmente vosotros, países latinoamericanos, sí, nosotros, países mediterráneos en Europa, creo que tenemos todavía más dificultades, porque se espera de la persona, del colectivo, se espera todavía más que, por ejemplo, en mi caso, en el norte de Europa, vale, por ejemplo, ¿no? Son como sociedades que no pasa tanto si no compartes todo a nivel social. O incluso en las asiáticas, que esto tengo un episodio y hablo de esto, ¿no? Incluso en las asiáticas no tienen esa necesidad de cohesión social tan fuerte como sí. nos pasa a nosotros, ¿no? Y por lo tanto, pues a lo mejor tienen menos sufrimiento. No lo sé porque no conozco ningún caso, ¿eh? Seguramente que a lo mejor otro tipo de sufrimiento tengan, pero creo que en nuestro caso está todavía más, eh, es más evidente, ¿no? Claro, quizás tú lo que te refieres es que en sociedades más como las nuestras, que están como muy predominante también todo lo vincular, como en plan, tienes que hacer amigos, tienes que tener pareja, tienes que tal, todo muy, muy demandado desde ese lugar, quizás ahí los procesos de socialización es verdad que pueden generar más disfunción o más dolor. Pero en el caso Claro. de, ¿sabes? Como mencionaste, por ejemplo, de Asia como ejemplo, quizás no pasa eso de que te señalan con el dedo la sociedad porque, entre comillas, tienen naturalizada un poco más el desapego y todas estas cuestiones, Sí. pero igual me parece que corre riesgo de, claro, en realidad es una cultura que muy individualista en muchos sentidos, entonces capaz que viven todo en plan solo y tampoco al final, ¿sabes? Ponen sobre la mesa lo que está pasando. Realmente no es así. Realmente las culturas asiáticas son colectivistas y las nuestras occidentales son Son individualistas, aunque individualistas. no lo parezca. Sí, Ajá, aunque no lo parezca. Son colectivistas porque ellos, digamos que su filosofía va no para que yo gane, sino para que gane todo el colectivo, para que ganemos todos, ¿no? De alguna manera. Es su manera de ah, ok. procesar y de hacer cosas. En cambio, en Occidente, no, en Occidente es si yo me puedo beneficiar y tú no, pues mira, lo siento, te hubieras, aquí entra el capacitismo, ¿no? Te hubieras Ujú. espabilado, te hubieras tal. Sí, En ese sentido nosotros somos individualistas y es colectivistas. Pero es cierto que es lo que estábamos comentando, ¿no? Nosotros tenemos, pues, yo, a ver, no sé cómo será allí, supongo que por la gente que conozco aquí en España, latinoamericanos aquí en España y por algunos canales que veo, eh, hay mucha necesidad del grupo, ¿no? De la familia, de tal. Incluso aquí también, los italianos también les ocurre, a lo mejor los portugueses también, pero te vas a Islandia y eso no ocurre, sí, sí. ¿no? No quiere decir que dejen de tener dificultades, no lo sé, ahí insistía, ¿no? No sé, seguramente que sigan teniendo dificultades, pero lo que matizo es que nosotros creo que tenemos un extra de, Claro, mira, un ejemplo, por ejemplo, conozco a una chica que uno de sus intereses especiales es Japón, ¿no? Y entonces me comenta, jo, es que tú vas a Japón y tú sabes qué tienes que hacer en todo momento porque todo está indicado. ahí va, ahí va. Claro, eso para mí es muy fácil. En Claro, cambio, yo en esta sociedad, porque llevo ya mucho tiempo, ¿no? Pero si yo ahora fuese una sociedad todavía más
intuitiva, o sea, en el sentido de que tengo que intuir todo, que la española, Sí. posiblemente cualquier latinoamericana, Centroamérica, posiblemente, yo me perdería muchas cosas y quedaría como una irrespetuosa, como una Mm, maleducada, como una... mm, Y no sería mi intención, es simplemente que es que se deja mucha información a la interpretación, porque se supone que todos vamos a interpretar lo mismo. Y eso es una falacia, eso no mm, tiene ningún sentido, ¿no? En cambio, por claro. ejemplo, en las asiáticas, ejemplo de Japón, no, está todo tú cuando llegas te tienes que poner aquí y te marcan dónde te tienes que poner. Cuando llegas a una casa lo que tienes que hacer es tal y está todo, o sea, está todo muy sistematizado. Al final Mm, eso a nosotros nos ayuda más porque nosotros pensamos en mm. sistemas. Mm, sí, puede ser, puede ser. Eso no lo había reflexionado, creo que así, de esa forma. Me da la sensación de que en Oriente como que se dan sistemas que son, como te digo, tienen una fundamentación detrás como más estable, más, ¿sabes? Como a veces hay espiritualidad o hay filosofía detrás, ¿sabes? No es en plan porque a alguien se le ocurrió que va a ser así, pum, como pasa más en No, Oriente. claro, sí, sí, sí. Que es como, Claro, bueno, porque eso sí que lo noto como en plan, aquí también tenemos obviamente sistemas que son, como te digo, que a mi criterio son muy rígidos, pero que son faltos de, ¿sabes? Que les falta como base. Entonces, práctica, el lado práctico, el lado, sí. claro, como que les falta fundamento, exacto, en Oriente estudian más esos sistemas y llegan a la conclusión de que ese es el sistema, ¿no? Es como diferente. Entonces, quizás Mm. nosotros nos genera, es verdad que quizás pasaría eso en plan como, pero bueno, también es verdad que hay un montón de, por lo que he visto, ¿no? No sé, no estoy muy interesada, pero sí que en Oriente hay muchos niveles de, pues esto que te digo, de soledad, capaz o solidaridad en la sociedad, también como por oposición. Pero bueno, una cosa que te Sí, quería sí, comentar, no es perfecto, ni muchísimo menos, claro. ajá, una cosa que te quería comentar era, bueno, tú decías lo del sistema nervioso, que me parece fundamental para entender ese elemento para entender la neurodivergencia, porque ¿qué opinas, por ejemplo, de las personas que, se ha- que no se hacen la evaluación? Quiero decir, no se hacen una evaluación con un neuropsicólogo, ni con un psiquiatra, ni con nadie, simplemente que van leyendo, van mirando canales y llegan a la conclusión y ya automáticamente se disponen ahí, ¿no? ¿Qué opinas de esto de creer que sí, que de verdad autoevaluarte? O sea, Del autodiagnóstico. ujú, Sí, he hablado también de esto. A mí no me parece mal. ajá, Es decir, a lo mejor hay personas que no necesitan saber a ciencia cierta si lo son o no lo son. ujú, Eh, Mi experiencia es que la mayoría sí lo necesitamos de alguna manera y los que no lo tienen es porque no pueden permitírselo, porque es algo que está como todavía tan fuera de la cotidiana, no me sale la palabra, están sí, fuera de lo cotidiano, quiero decir, sí, están fuera de lo cotidiano que los sistemas de seguridad social no están contemplando esto, ¿no? Y mm, entonces hay gente que no se puede permitir un diagnóstico privado y entonces pues se autodiagnostica. mm, Pero si aún así no necesitas tener la certeza de la etiqueta y te quedas bien con una autoetiqueta, a mí no me parece mal, siempre y cuando hayas hecho verdaderamente un proceso de investigación de qué es lo que supone ser sí, autista o ser neurodivergente, ya sea la neurodivergencia que sea. Y otra cosa que se está criticando ahora mucho en redes y demás es que no lo llegues a utilizar como excusa de. Es sí, decir, que sí, no te ampares. claro, Hay, no lo sé, o sea, pudiera llegar a alguien que no lo es o no sabe si lo es o no quiere saberlo del todo, pero le es cómodo porque eso le va a ayudar a ampararse sí, en determinadas cosas, ¿no? Esto ujú, últimamente ha habido mucha controversia con una, creo que es psiquiatra española que hablaba de esto, ¿no? ujú, Creo que son dos cosas muy diferentes.
Creo que una cosa es verdaderamente no poder y otra cosa es no querer. Y el diagnóstico es verdad que puede ayudar a sacar de ahí, ¿no? A sacar de esa duda de es que no quieres o es que no puedes, ¿no? Pero en general, a mí, siempre que se haga un estudio sistemático y que no sea solo que me he visto 3 reels o 3 shorts en YouTube y entonces ya me siento identificado con que a mí me molesta la luz y ya está, pues no me parece mal. Claro, claro, claro. Bueno, ahí yo tengo un criterio, capaz que por esto también de, no sé, como de respetar también el proceso de otras personas, ¿no? En eso, Sí, 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 totalmente. claramente es una inversión, o sea, hacer la evaluación es una inversión que haces en la gran mayoría de las veces porque no está todavía al acceso público, Claro, quien sí, lo tiene sí, que sí. hacer, sí, pero también es verdad que hay una gran parte, por ejemplo, sí, de la parte de autismo, que por ejemplo también tienen altas capacidades que pues buscan mucha información, leen libros, o sea, no es solo que están mirando reels. Entonces, yo por lo menos sugeriría que si no te puedes hacer, porque no te la puedes pagar esa evaluación, al menos buscar mucha información suficiente para que, claro, tú mismo Claro. puedas Es evaluar. lo que estaba comentando, ¿no? Haz un estudio sistemático, no te bases solo en 4 cosas que has encontrado. O sea, Exacto. infórmate Sí. verdaderamente. Sí, y algo también que es interesante que pasa en las evaluaciones, que la persona que evalúa en muchas ocasiones habla con familiares o habla con amistades o habla con personas, ¿no? También podría ser una opción no quedártelo tú solo, sino, bueno, mira, estoy haciendo esta investigación, preguntarle a la gente que te rodea, ver cómo, ¿sabes? Cómo te perciben, porque en realidad mucha gente te va a traer información que tú no ves también de ti mismo, digamos. Y no solo cómo te perciben ahora, sino cómo te han percibido a lo largo de toda tu Claro, vida, porque esto al final es que se nace y se muere autista, ¿no? sí, Entonces, no es algo que de repente te haya pasado desde hace 2 años. sí, No, realmente es algo sí, que llevas haciendo toda tu vida. sí, Sí, es buena, es sí, así. sí. Y lo último que te quería contar, pero que, digamos, no tiene que ver con, o sea, no tiene que ver exactamente con la neurodivergencia, pero sí la simbología estudia eso, que nosotros cambiamos de era hace poquito y pasamos vale, esto no me vas a entender, pero no importa, yo te lo explico. Pasamos de Plutón en Capricornio a Plutón en Acuario, capaz que en alguna ocasión lo escuchaste, y es un nuevo proceso evolutivo y pues justamente es salir de esta estructura rígida que como sociedad que tenemos en la que nos imponemos cosas unos a otros, a pasar a ver al otro como tú decías el ejemplo que me gustó mucho de los animales, de la naturaleza, que es diversa y que cada especie de naturaleza tiene su comportamiento particular, que eso incluye además nuestra forma de ser, ¿no? Porque es como, no todas las personas neurodivergentes son iguales, porque es que son personas, o sea, a ver, y también para ubicar que el sistema nervioso, que tú decías, justamente se forma en etapa embrionaria, o sea, es casi lo primero que se forma en el ser humano, o sea que no tiene nada que ver con forma de ser, personalidad, ni nada por el estilo, o sea, ser raro como no tiene nada que ver con ser neurodivergente, o sea, puede ser raro y neurodivergente o no, en cuanto a tu forma de Sí, ser, ¿no? sí, totalmente. Ajá. Bueno, me No, gustaría no, preguntarte, Nuria, algo que sí que dijiste en el canal tuyo hace poquito, que decías sobre que estabas un poco, bueno, que te habías comprometido a hacer un video, no, perdón, 2 videos semanales, creo que era. Vale, y cómo, o sea, ¿cuál crees tú que es la función hoy de ti? Por ejemplo, que tu canal además se llama así, a los, ay, perdón, a los a 40 los 40, es, a los 40 autismo, sí. vale, ¿cómo crees tú que es cómo vives este rol de divulgar? ¿Sabes? Desde tu lugar en primera persona, ¿qué tan importante y relevante es para ti? ¿La divulgación en general o la divulgación sobre autismo? Ah, bueno, vale, sobre autismo, sí. Sí, sobre autismo. A ver, es un pilar principal de mi vida. Yo desde hace 2 años y medio, eh, mi vida gira en torno
a esto, ¿no? De una o de otra manera. ¿Cuál es mi rol? Yo tengo varios objetivos con esto. El primero es hacer ver Ajá. que, qué es el autismo. Mm, Realmente yo empecé el podcast porque a mí me gustaría que no volviese a ocurrir que una persona se suicide porque se siente completamente fuera de lugar, siente mm, que no pertenece a este planeta, mm, o que una persona se muera como consecuencia de las comorbilidades que hablábamos antes mm, derivadas del autismo. mm, Ese era mi punto, lo que a mí me motivó a sacar el canal y hacer todo lo que estoy haciendo. Sigue siendo, por supuesto, sigue siendo. Ahora la divulgación va más en el esto es un fenotipo, esto no es un trastorno y estas son las formas con las que nosotros podemos ganar en calidad de vida y en mm, salud mental. mm. Es un Vale, poco vale. lo que vengo a, o sea, un poco los objetivos, ¿no? Así como más generales. Sí, sí. Bueno, sí, también No yo sé si te sabía, respondo. yo No sé sabía si te he que... respondido. Sí, sí, sí me respondiste, sí, sí, porque creo que es un tema, como te decía antes, importante y bueno, también porque, bueno, nosotras somos de otra generación, pero hay gente muy joven, de hecho en las redes, la gente que más, ¿no? Cantidad circula es gente joven, entonces es importante eso porque también siento que le estás hablando a muchas chicas, mujeres jóvenes, que es para mí súper importante, también porque en esa previa etapa en la que, bueno, eso, que vas formando tu tribu, ¿sabes? O sea, que te Mm, permita formar tu tribu a tu forma, como sea mm, tu forma, pero que te permitas y que la tribu la vas a formar igual, porque además también es un mito eso de que el autismo no se socializa o que no le importa, no, que claro, sí, no, en no, mi no. caso eso, o sea, no es verdad eso. No, no, para nada. Entonces, pues sí que es importante. Entonces, bueno, pues encontrar la forma. Yo espero y creo que, no sé, siento que todo lo que está pasando con la neurodivergencia va a pulsar, de alguna forma, si tomamos este cambio, como que va a pulsar para que se creen sistemas que sean orgánicos, ¿sabes? Sistemas o sociedades que sean más orgánicas y esto de que yo te decía de, para el que entienda, de Plutón en Acuario es eh, pues creativos, sacar nuestro poder creativo del ser humano que tenemos, que siempre lo pienso muchísimo eso, en plan, ¿por qué estamos pidiéndole a la gente cosas que random? O sea, ¿por qué no le pedimos lo que saben hacer? Y ya está, ¿no? Y, o sea, con la inteligencia que tiene el ser humano, es como increíble que todavía sigamos en plan, no, no, tú tienes que hacer esto y de repente tiene un gran talento, una gran facilidad que va a aportar al mundo, pues ya está, pues pedíamos a la gente lo que sabe hacer naturalmente. Y creo que eso va a Totalmente de acuerdo. sostener un sistema que se va a sostener de forma sólida, orgánica y claro, es esto de la retroalimentación. Cuando tú estás haciendo algo creativo, expande, o sea, expande tus redes neuronales. Por ende, estaríamos hablando de que quizás desaparezca por completo el concepto de neurodivergencia, o sea, ya no hay Sí, discapacidad, como decías tú, no hay... sí. Es que somos un Exacto, todo, somos todos y ya está, no hay unos son de esto y los otros son de otra cosa. Ahora, sí creo que ahora, tal y como son las cosas, ahora este discurso es muy necesario. sí, Pero a mí me gustaría pensar que dentro de unos años, ojalá que yo pueda verlo, ah, sí, ojalá, pero que dentro de unos años no va a tener sentido hablar de esto ya. sí, Pero lo tuvo, mm, ahora lo está teniendo. Es muy importante ahora. Sí, 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 estoy muy de acuerdo con lo que dices, sí. sí. Bueno, Nuria, me parece que está, creo que está bien para las dos cerrar acá, para mantener la energía cuidada, algo que es súper importante. Pues nada, quería agradecerte. De verdad que el contenido que tú haces es muy claro. Creo igual que tiene que ver también con tu alta capacidad, porque esta cuestión de la autoconciencia que es muy propia de la alta capacidad de poder expresar cosas
que estás pensando, sintiendo, ¿no? Y eso me parece un talento, como decía, al servicio de los demás, sea como sea que tú lo quieras usar, pero que lo uses. Eso me parece maravilloso. Así Gracias. que te agradezco mucho. Me gustaría que en alguna otra ocasión volvamos a hablar. Si quieres, tú me puedes proponer un tema. Encantadísima. Gracias, te decía sobre todo al respecto de, bueno, de tu aceptación de estar aquí, sobre todo porque en mi comunidad no había nada parecido a este contenido, pero es algo que quería hacer y no lo quería hacer sola, sino con otra mujer, con otra persona también de mi generación. Entonces, bueno, te quería agradecer, Nuria. Bueno, muchas gracias. Es un súper honor que me hayas invitado a tu comunidad, que me hayas invitado a hablar de este tema. Te lo agradezco muchísimo. Y nada, pues si alguna persona de la comunidad tiene alguna duda o algo que quiera comentar, bueno, pues no sé si se puede poner en contacto contigo y tú me comentas o como quieras. Yo estaré encantada de intentar ayudar a quien crea que necesita ayuda. Sí, 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 yo en la descripción dejo todo, los datos de tu, o sea, de tu canal para que lo puedan ver. Además ahí tú tienes el contacto de tu página web, que fue por donde yo te contacté Mm. también. Y si alguien está escuchando esto, por eso me refiero, y bueno, y quiere profundizar un poco, pues yo, bueno, propongo tu canal, ¿no? Hay millones, pero yo propongo el tuyo ahora en este caso. Gracias. Vale. Gracias, sí, 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 a los 40 autismo, sí.